Nos quedamos en el movimiento uniformemente acelerado. Ya vimos cómo usar las 4 fórmulas cinemáticas. Vamos a ver los casos en los cuales la aceleración es la aceleración de la gravedad, o un objeto se mueve bajo el efecto de la aceleración de la gravedad. Esta presentación va a incluir los siguientes temas: caída libre, tiro vertical, tiro semiparabólico y tiro parabólico. Bueno, primero les voy a platicar que vamos a usar un espacio de 2 dimensiones, el eje de las y en la coordenada vertical y el eje de las x en una coordenada horizontal. Aunque en realidad vivimos en un espacio de 3 dimensiones, ahorita solamente vamos a usar dos: el eje de las x para movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y el eje de las y para movimiento acelerado en el eje vertical. Aquí podemos ver las 4 ecuaciones cinemáticas, nada más que cambié la aceleración por menos g, ya que la aceleración vale g pero va hacia abajo, por eso tiene un signo negativo. Los objetos van a caer en el eje de las y, por eso puse la distancia como y final menos y inicial. De hecho, al caer este objeto, y final va a ser menor que y inicial, entonces esta distancia va a ser negativa. Aquí también cambié la aceleración por menos g en la ecuación de la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Y aquí también puse para recordar que la distancia es y final menos y inicial. El movimiento va a ser uniformemente acelerado únicamente en el eje de las y. Bueno, según la ley de inercia, si no actuara sobre este objeto ninguna fuerza, se seguiría moviendo en línea recta a velocidad constante en esta dirección, en esta dimensión, pero la fuerza hacia abajo hace que se acelere en esta otra dirección, en esta otra dimensión. Como resultado, el objeto se va a mover en un plano, va a estar en algún lugar de este plano XY, por eso no hace falta tomar en cuenta otro eje Z. Caída libre es cuando dejas caer verticalmente un objeto. Si dejas caer algo, se entiende que este parte desde el reposo, como en esta imagen, a menos que lo impulses con una velocidad vertical hacia abajo. Pero si no se menciona eso en el problema que tienes que solucionar, supones que la velocidad inicial es 0. De la primera ecuación cinemática podemos despejar la velocidad final y sería aceleración por tiempo. La aceleración de la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es la misma para todos los objetos en la superficie del planeta. Y esto es casi 10. Entonces, algunas veces para ilustrar el movimiento se usa el 10. Si es como 10 y t es el tiempo en segundos, en un segundo irás a 10 metros sobre segundo, en 2 a 20 y en 5 segundos irás a 50 metros sobre segundo. Dicho esto, se puede obtener la distancia a partir de esta ecuación, ya que ya se conocería la velocidad final del tiempo, o la distancia directamente de que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la relación entre la distancia y la velocidad se obtiene con esta ecuación, la número 3. Ok, entonces vamos a ver esta animación. Cuando un objeto cae libremente, primero cae despacito y luego va cayendo cada vez más rápido. Ok, vamos a resolver un problema de ejemplo de caída libre. Un alumno es testigo presencial cuando un profesor accidentalmente cae de un edificio de 30 metros. Nos preguntan a qué velocidad besa el suelo y cuánto tiempo vuela el profesor. Entonces vemos que nos dan un único dato, la altura de la que cae. Podríamos pensar que nos faltan datos, pero ya debemos saber que la aceleración va a ser la de la gravedad, g igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y que va a partir del reposo con una velocidad inicial igual a 0.
Entonces ya tenemos todos los datos. Necesitamos una fórmula que relacione la distancia recorrida con la velocidad final sin que contenga el tiempo. Sería la ecuación cinemática número 3. Y aquí tenemos 2 veces la aceleración por la distancia igual a la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Entonces aquí podemos poner la D como Y final menos Y inicial. Y inicial es H y Y final es 0, porque va a llegar al final a 0. Eso nos da un signo menos, con este menos, menos por menos se cancelan. Nos queda 2G por H, que era como 2 veces la aceleración por la distancia. Y este cuadrado pasa al otro lado como raíz. Hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Hay muchos profesores que únicamente les dan esta ecuación. Velocidad final igual a la raíz de 2 por G por H. Pero en este caso deberíamos usar la solución negativa porque la velocidad va hacia abajo. Ok, entonces metemos en esta ecuación los datos que nos dan la raíz de 2 por G por la altura que es 30 metros y nos da una velocidad de menos 24.26 metros sobre segundo. Para que nos demos una idea, esos son 87.34 kilómetros por hora. Ok, ahora para calcular el tiempo necesitamos otra fórmula cinemática. Usamos la número 2. La velocidad inicial vale 0, este término se va. La posición final es 0, pero la posición inicial es h, entonces aquí nos queda un menos h. Con este menos del otro lado se cancelan. Nos queda h igual a un medio de g por t al cuadrado, y de aquí despejamos t, que sería la raíz de 2h sobre g. Esto se llama el tiempo de caída o tiempo de caída libre. Ok, sustituimos los valores y nos da que tardará 2.47 segundos en caer. Tiro vertical. Cuando lanzamos algo hacia arriba con una velocidad inicial, como podemos ver en este video, la velocidad va hacia arriba, pero la aceleración va hacia abajo, es negativa, por lo tanto el objeto se empieza a desacelerar hasta que llega a una altura máxima con una velocidad igual a 0. Después empieza a caer en caída libre. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo de vuelo total es igual al doble del tiempo de caída libre. Y como podemos ver aquí, a cada altura, la velocidad que lleva el objeto es la misma cuando va hacia arriba que cuando va hacia abajo en magnitud, pero cambia la dirección. Entonces, por ejemplo, a esta altura llevaba 20 metros sobre segundo cuando iba para arriba y lleva 20 metros sobre segundo cuando va para abajo. Lo que usualmente se pregunta en estos casos es el tiempo total de vuelo, que lo podemos sacar de aquí, y la altura máxima, que la podemos sacar de esta otra ecuación. Vamos a ver una gráfica de posición contra tiempo del tiro vertical. Podemos ver que cuando llega a la altura máxima la velocidad se hace 0 y luego se empieza a acelerar hacia abajo. Este sería el movimiento real del objeto en el eje de las Y, y este es el eje del tiempo. Podemos ver que conforme transcurre el tiempo, el punto con coordenadas tiempo, altura, describe una parábola. La velocidad es la pendiente de la recta tangente en la parábola. Aquí podemos ver que para cada altura la velocidad cuando va hacia arriba es igual a la velocidad cuando va hacia abajo en magnitud, pero cambia el sentido del movimiento. Vamos a hacer un problema de ejemplo de tiro vertical. Ejemplo número 2. Una bala es disparada hacia arriba por unos rancheros borrachos malacopa, inconscientes y estúpidos, con una velocidad inicial de 260 metros sobre segundo. Es como promedio la velocidad. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzaría la bala?
¿Cuál sería su velocidad al regresar al suelo? ¿Y cuánto tiempo pasaría la bala en el aire? Esas son las preguntas. El tiempo sería el tiempo de vuelo. No tenemos que hacer cálculos para saber que la velocidad de la bala al regresar al suelo sería 260 metros sobre segundo por la simetría del tiro vertical. Vamos a pasar a la primera pregunta, que sería ¿cuál es la altura máxima? Los datos que tenemos son, parece que nada más es uno, que la velocidad inicial es 260 metros sobre segundo, pero en realidad también sabemos que la aceleración vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y va hacia abajo. Y también sabemos que la velocidad final cuando llegue hasta arriba va a ser cero. Ese dato debería estar aquí también. Y lo que nos piden es la altura máxima. Aquí tenemos la dramatización del experimento. Y vamos a usar la fórmula esta de que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Esta velocidad es cero, entonces nada más nos queda esta otra velocidad. La distancia es y final menos y inicial. Y final va a ser la altura máxima y y inicial es igual a 0. Entonces nos queda 2 por g por h, lo que sería 2 veces la aceleración por la distancia, igual a la velocidad inicial al cuadrado. Este 2g está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y nos queda ya que la altura máxima será la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Hay muchos profesores que únicamente les dan esta ecuación. Ok, entonces simple y sencillamente sustituimos la velocidad inicial y la aceleración y nos da que la altura máxima en este caso es de 3.445.5 metros, 3 kilómetros y medio más o menos. ¿Cuál será el tiempo de vuelo? Bueno, aquí pasa algo chistoso, usamos esta ecuación, que la distancia es la velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, pero lo raro es que la distancia total es cero, porque recorre una distancia positiva al ir hacia arriba, pero se regresa, lo que sería una distancia negativa, y la suma total da cero. Entonces, y final es igual a cero, y inicial es igual a cero, de este lado nos da cero. Este término que está restando pasa del otro lado sumando. Esta t cuadrada la voy a poner como t por t. Nos queda un medio de g por t igual a b inicial por t. Se ve que estas t's que están multiplicando se cancelan, nos queda una sola t. Finalmente este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, y esta g que está multiplicando pasa dividiendo. Nos queda que el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad, que es 2 veces el tiempo de caída libre o 2 veces el tiempo de subida. Hacemos la sustitución de la velocidad 260 metros sobre segundo y la aceleración 9.81 y nos da que el tiempo total de vuelo es de 53 segundos. Y ya terminamos. Tiro parabólico. Entonces, el tiro parabólico tiene dos componentes de movimiento. O sea, el objeto se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero también se desplaza horizontalmente en el eje de las X. Aquí podemos ver en este diagrama que la velocidad en la dirección de X es constante, no cambia con el tiempo. Sin embargo, como ya vimos, la velocidad en el eje de las Y primero disminuye hasta que se hace cero y luego el objeto se empieza a acelerar hacia abajo, lo que implica que la velocidad en Y empieza a aumentar hacia abajo. El tiro parabólico es muy importante porque todos los objetos que viajan en el aire describen una parábola bajo la acción de la aceleración de la gravedad. Esto en un tiempo fue muy importante para la milicia, todavía sigue siendo muy importante, pero aparecen otras fuerzas cuando creas balas que van más rápido que la velocidad del sonido. De todos modos, estas son las bases para la artillería militar. Vamos a ver el tiro semiparabólico, que es cuando
disparas una cosa horizontalmente y tiene que caer a una cierta altura. Entonces tendrías una caída libre en el eje de las Y y un movimiento rectilíneo uniforme en el eje de las X. Al principio esta cosa nada más tiene una velocidad horizontal, o sea, en el eje de las X. No tiene ninguna velocidad en el eje de las Y y cae. Ok, como es una caída libre en Y, ya sabemos que el tiempo de caída libre es la raíz de 2 por h sobre g. Y una vez que calculemos el tiempo, ese es el tiempo que transcurre en lo que se desplaza en el eje de las X. Entonces con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Vamos a hacer un problema de tiro semiparabólico. Ejemplo 3. Un auto de juguete viaja por una mesa a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Cae 1 metro de altura hacia el suelo. ¿A qué distancia X de la mesa tocará el suelo? Aquí podemos ver la dramatización. Va el carrito con esta velocidad en el eje de las X. No tiene ninguna velocidad hacia abajo o hacia arriba. Y se le acaba la mesa y tiene que caer a una altura de 1 metro. Entonces podemos calcular el tiempo de caída como la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad, la aceleración de la gravedad. Y nos daría un tiempo de 0.4515 segundos, medio segundo más o menos. En este tiempo, ¿qué distancia avanza en X? Bueno, eso es muy fácil. X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Nada más tenemos que multiplicar este 0.45 por los 3 metros y nos da una distancia de 1.35 metros. Y ya, eso sería todo. Tiro parabólico. Bueno, el tiro parabólico es igual a un tiro vertical en el eje de las Y, porque se le tiene que lanzar hacia arriba con una velocidad inicial en Y. Sube, alcanza una altura máxima y luego cae otra vez. Por eso es un tiro vertical en Y. Mientras que en el eje de las X se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí podemos ver un cañoncito que dispara un tiro parabólico. El cañoncito lo único que hace es disparar una bola con una cierta velocidad inicial. Esta velocidad inicial total la tenemos que descomponer en la velocidad en X más la velocidad en Y. La velocidad en X, si aquí nos imaginamos un triángulo, sería el cateto adyacente de este triángulo. Por lo tanto, la velocidad en X sería la velocidad total por el coseno de teta, o el ángulo. Mientras que la velocidad en Y sería el otro cateto de este triángulo rectángulo. Sería la velocidad total por el seno del ángulo teta. Como ya vimos en el tiro vertical, el tiempo de vuelo sería 2 veces la velocidad inicial entre G. Y como ya vimos en el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia en X sería la velocidad en X por el tiempo. Hay un resultado muy importante del tiro parabólico. Si el ángulo de lanzamiento es de 45 grados, el alcance de la bala es máximo. Si el ángulo es un poco menor o un poco mayor, el alcance del objeto será menor. Vamos a hacer un problema de tiro parabólico. Vamos a suponer que el cabo de los pingüinos de Madagascar va a ser lanzado con una catapulta con una velocidad de 20 metros sobre segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿A qué distancia caerá en el suelo? Bueno, aquí con cuidado calculamos las componentes de la velocidad. La velocidad en X es la velocidad total por el coseno de 30 grados, lo que nos da 17.32 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial en Y nos da la velocidad total por el seno de 30 grados, lo que nos da 10 metros sobre segundo. Con esta velocidad inicial en Y calculamos el tiempo de vuelo
que en esta ocasión nos da 2.4 segundos. Y este tiempo de vuelo lo usamos para ver cuánto se desplazó en X. X es igual a la velocidad en X por el tiempo, son 17.32 metros sobre segundo por 2.04 segundos. Nos da que el pingüinito caerá a 35.3 metros. Aquí no lo piden, pero podemos calcular la altura máxima con la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, y el pingüinito va a llegar a una altura máxima de 5.1 metros. Les dejo los ejercicios propuestos, espero que les sean sencillos.